A todos y a todas, agradezco la invitación para estar en este debate sobre el capital. Y lo que voy a leer, no me gusta mucho leer, pero para ser más breve y preciso, porque creo que llevan toda una jornada aquí, voy a leer un poco. Lo que quisiera titular esta ponencia o este texto es leer el capital desde los territorios del extractivismo. Porque a mí me parece que las obras teóricas, y en concreto las obras de Marx, deben servirnos y ser instrumentos para resistir y cambiar el mundo. No pueden ser simplemente instrumentos de pureza ideológica o de brillantez literaria o científica o lo que fuera. Entonces quiero pensar la obra de Marx desde las resistencias a la minería, a las megaobras de infraestructura, a todo el avance del modelo extractivo hoy en el mundo y en concreto en América Latina, que es donde vivimos. Creo que la obra de Marx puede y creo que debe ser leída desde las urgencias y desde las necesidades que tenemos hoy. Creo que hacerlo así puede ser una provocación, pero también un ejercicio de reflexión para avanzar, no solo en el pensamiento crítico, para profundizar el pensamiento crítico, sino también, como dije recién, las resistencias. Y eso implica leer la obra de Marx desde lo que Frantz Fanon plantea como la zona del no ser, desde el campo de concentración, desde la finca amurallada, en palabras del zapatismo actual, en que se ha convertido el sistema capitalista hoy. O sea, leer el capital desde los sujetos que viven, sufren y son explotados y oprimidos en la zona del no ser, en la zona donde la vida no vale nada, donde la violencia es la forma como se resuelven y se transan las relaciones entre las personas y entre las clases sociales, por supuesto. Creo que una primera cuestión importante es desgajar la obra de Marx, El Capital, de la interpretación de sus seguidores que ha estado focalizada en una mirada economicista. Se ha considerado el capital a lo largo de estos 150 años por todas las corrientes marxistas y no marxistas como un libro de economía política, una ciencia que los trabajadores deben dominar para defender sus intereses y sobrepasar y derrotar el capitalismo. Y es cierto que es esto segundo, pero el capital es mucho más que una obra de economía o de economía política. Y la inflexión economicista que recorre al marxismo desde prácticamente la muerte de Marx, incluso creo que por el propio Engels, es un elemento importante, me parece, que necesitamos separar, que necesitamos considerar que la economía es una parte del sistema mundo, pero no es el sistema. En primer lugar, voy a tocar 4 aspectos. En primer lugar, quisiera abordar este tema desde una frase de un prisionero político kurdo, Abdullah Öcalan, que lleva 18 años en una isla en el Mar Negro preso, y en su último trabajo traducido, uno de los capítulos principales se titula El capital es poder, no economía. El capitalismo, perdón, es poder, no economía. Y dice, por supuesto, que hay una economía capitalista, pero el sistema capitalista
ha conseguido unos niveles de concentración del poder a través de la creación de los estados-nación, que de ese modo le ha permitido a la clase dominante sujetar a los trabajadores para poder explotarlos. Y aquí hay un orden de las cosas. Primero es la dominación de los trabajadores y después es su explotación. En este punto, yo personalmente no puedo coincidir con aquella idea de Marx de que el capital ha liberado a los trabajadores de la pequeña propiedad privada. Y no podemos, y yo no puedo acordar con la obra de Marx y con lo fundamental de sus trabajos, en el sentido de que creo con Wallerstein que el sistema mundo capitalista es una fenomenal regresión para 2/3 de la humanidad. Y este es un punto para mí de partida importante. El capitalismo no es un avance en la historia, sino que es un retroceso en la historia. La segunda cuestión, y voy a ser muy breve porque creo que no quiero extenderme. La segunda cuestión es el debate que lanzó David Harvey con el concepto de acumulación originaria. A lo largo de estos 150 años sabemos que ese modo de acumulación por rapiña, por robo, por despojo, es lo habitual, lo común en la zona del no ser. Y aquí estamos ante dos genealogías diferentes, porque yo sí creo que el método de trabajo de Marx es muy valioso y no es lo mismo los pueblos del sur que los pueblos del norte. La genealogía que afecta a los pueblos del sur no cabe en el concepto de acumulación originaria, que creo que es un concepto en el tomo 3 del Capital importantísimo, pero que no es originaria, que la acumulación por robo se repite permanentemente en la zona del no ser, o sea, en el sur global. La expropiación violenta de los productores, lo que Marx denomina como el proceso histórico de escisión entre producción y medios de producción, que es el acto de nacimiento del capital, pero también de los, comillas, proletarios totalmente libres que serán empleados por la nueva industria, plantea Marx, en el capítulo dedicado a la acumulación originaria. Ese proceso de escisión por el que se crea una nueva relación social capital-trabajo, fue tan real para Inglaterra como irreal en las colonias. En América Latina los indios no fueron separados de sus medios de producción, sino forzados a trabajar gratuitamente en las minas, mientras los negros fueron arrancados violentamente del continente africano. En ambos casos se cometió un genocidio por el que la población originaria fue casi exterminada. En América Latina nació un capitalismo sin proletarios. Yo sé que esto es profundamente hereje, pero es lo que pienso y lo que veo. La colonia creó un capitalismo sin proletarios basado en el robo de los bienes comunes, de las riquezas que había aquí. Los indios y los negros en América Latina, a diferencia de los campesinos europeos, no tenían un concepto de propiedad privada, sino de comunidad, y consideraban la tierra como un bien común. La acumulación originaria no fue el pecado original del modo de producción capitalista en América Latina, sino la forma constante de acumulación durante estos 5 siglos a través de los que nos dice Quijano 5 modos de relación de trabajo: la esclavitud, la servidumbre, el trabajo informal, el salariado y la pequeña producción familiar mercantil, que hasta el día de hoy coexisten unas al lado de otras. Y el salario no es la única ni la principal forma de relación laboral. En la América Latina, india, negra y mestiza, históricamente el principal modo de disciplinamiento no fue el panóptico ni el satanic mill, las fábricas del diablo donde iban a parar los campesinos que habían sido expropiados, las enclosures.
en la Inglaterra victoriana, sino la masacre o la amenaza de masacre, la amenaza de exterminio, tanto en la colonia como en el período republicano, en dictaduras o en democracias hasta hoy. Recordar los 3.600 ametrallados en Santa María de Iquique en 1907 y hasta las decenas de muertos en el levantamiento de Bagua en la selva peruana en 2009. Ambas masacres sucedieron bajo regímenes de democracia electoral, lo que indica el carácter del sistema en la región. El sistema capitalista, comillas, democrático, es un sistema que disciplina en base a la violencia directa o a la amenaza de la violencia directa. En Chile, dice el historiador marxista Gabriel Salazar, en las 7 décadas que van de 1903 al golpe de Estado del 73, hubo 15 masacres, a razón de una cada 3 años, considerando que la última masacre, la del 73, abarcó todos los rincones de Chile y se cobró 10.000 vidas. La organización Madres de Mayo de Brasil, creada por las madres de los 500 jóvenes negros pobres favelados asesinados por los aparatos represivos en mayo de 2006 como respuesta a unas acciones del narcotráfico, el primer comando de la capital, Madres de Mayo señala que en los 12 años que van del 22 años que van de 1990 a 2012, la mitad de ellos gobernados por el progresismo, se produjeron 25 masacres contra habitantes de las favelas, jóvenes, repito, negros, pobres. O sea, la masacre no está en la historia, la violencia sistémica no está en la historia, sino que es un modo afín, consustancial a la acumulación de capital. En tercer lugar, y vuelvo a Quijano, el Estado-nación latinoamericano tiene una genealogía diferente a la europea. Aquí no hubo, comillas de Quijano, la homogeneización de la población en términos de experiencias históricas comunes, ni la democratización de la sociedad, que pudo expresarse en un Estado relativamente democrático como sucedió en Europa. Las relaciones sociales se fijaron sobre la colonialidad del poder, establecida sobre la idea de raza, convertida en factor básico en la construcción del Estado-nación. La estructura de poder, dice Quijano, fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la nación, en este caso de los indios, negros y mestizos. Los 3 ejes que acabo de mencionar explican la continuidad de la dominación y la exclusión de las mayorías inferiorizadas racialmente con independencia del régimen político y de las fuerzas que administran un Estado neocolonial. Con el neoliberalismo y la hegemonía de la acumulación por despojo se produce además la expropiación de la política, que en los casos más extremos, México, Colombia, Guatemala, pasa por la articulación entre paramilitarismo, empresas extractivas, narco y corrupción estatal, en lo que bien puede considerarse como una recolonización de la política. Yo creo que las relaciones neocoloniales son importantes para comprender lo que está sucediendo hoy en América Latina. En tercer lugar, a 150 años de la publicación del Capital, podemos apreciar que la lógica del progreso ha caducado, ¿verdad? Marx escribe el Capital en un periodo en el cual la creencia en el progreso, o en palabras de Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas, es un elemento fundamental. Sobre estos temas se ha escrito muchísimo y no creo que sea cuestión de profundizar ahora. Yo no creo personalmente que el desarrollo de las fuerzas productivas nos lleve, como han interpretado más que Marx los marxistas, a un futuro mejor al actual. Creo que el desarrollo de las fuerzas productivas es un problema que es tributario del periodo en el que vivió Marx, en el cual el progreso era prácticamente endiosado.
El extractivismo es la reedición actualizada del colonialismo, un colonialismo persistente, insidioso, económico y cultural, como creo que se puede atestiguar claramente en este país. Pero además necesitamos acuñar nuevos conceptos, nuevas ideas. Las ideas acuñadas por Marx, incluso por muchos marxistas, han sido y son muy valiosas, pero hoy no dan cuenta de lo que está sucediendo. Creo que más adecuado para definir el extractivismo, que siempre tiene una vertiente en su propia formulación excesivamente volcada al modelo económico. El extractivismo es mucho más que el modelo económico, es un tipo de sociedad. Vivimos en sociedades extractivas, con culturas extractivas, de robo, de despojo permanente. Digo que el extractivismo es una guerra contra los pueblos. Y me parece que este concepto de guerra contra los pueblos es más útil que el concepto de explotación. Incluye la explotación, pero es más abarcativo. Es una guerra contra los pueblos porque para que el despojo sea posible hay que erradicar a los pueblos, hay que quitar a los pueblos del territorio. Y en ese sentido, considerar que la guerra mundial tiene por objetivo la apropiación de los bienes comunes y su conversión en mercancías es, a mi modo de ver, una lectura quizá más ajustada de la realidad. Hoy en día el capital acumula más, hoy, no en la historia, hoy acumula más rápidamente a través del despojo que de la extracción de plusvalor. La extracción de plusvalor, bueno, yo como soy uruguayo me guío por la traducción de Pedro Escarón, la del siglo XXI, y no por la de Wenceslao Roses, el asturiano, que fue la primera traducción más o menos completa al castellano. El concepto de plusvalor es muy importante y el capital crece, se acumula a través de la reproducción ampliada del capital, a través de la extracción de plusvalor a los trabajadores. Pero cuantitativamente hoy lo que diseña las sociedades actuales es la guerra de despojo. Por último está la cuestión ambiental. Evidentemente es algo ajena al capital. No podía serlo porque en el periodo de Marx el tema ambiental no era un tema central. En el periodo de Marx el tema central era justamente el crecimiento. En aquel periodo no se avisoraban los límites a la acumulación del capital que implica la naturaleza y a su vez los límites que la naturaleza impone a la civilización y a las sociedades humanas. Sin embargo, en el periodo en que vivió Marx hubo pensadores rebeldes, no marxistas, pero rebeldes, que sí hablaron de la naturaleza y pusieron el medio ambiente en un lugar destacado, como David Thoreau, Henry David Thoreau o Piotr Kropotkin. No sé muy bien ruso, entonces digo Kropotkin. Quiero decir con estos dos ejemplos que Marx pudo haber tomado otros caminos. Tomó un camino que fue muy importante, que fue centrarse en el estudio del capital. Y ese estudio que hizo Marx del capital, tan riguroso, tan detallado, tan obsesivo a lo largo de tanto tiempo, es un legado impresionante, es un legado fundamental para la lucha de los trabajadores, pese a todas las limitaciones que mencioné antes. Y lo es porque es la primera vez en la historia que se analiza y se explica, se desentraña detalladamente en qué consiste la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital. Esto es un mérito no menor, es un mérito mayor de Marx. Y no en abstracto, no es una obra, El Capital está plagada de ejemplos concretos, pero no de ejemplos sacados de su cabeza, sino de investigar en las fábricas, ¿verdad? Algunas vinculadas a su amigo Engels. Pero lo que importa de Marx también, junto con esto, es que Marx estaba al día, permanentemente al día, de los desarrollos científicos, técnicos, del pensamiento en sus más variadas facetas, desde el pensamiento más crítico hasta el pensamiento más conservador. Marx estaba al tanto de todos los
novedades que aportaba la sociedad de su tiempo. Y eso lo permitió hacer un análisis concreto de la realidad concreta, una frase que para los marxistas tiene un sentido importante, y hacer un estudio sistemático de la economía y del funcionamiento, no solo de la economía política como teoría, sino del funcionamiento de la economía concreta, fundamentalmente en Inglaterra. De modo que estamos ante una obra que jugó un papel importante en la formación de la clase obrera. Era un periodo en el cual los obreros se autoeducaban luego de agotadoras jornadas de 12 horas de trabajo en sus viviendas precarias y a la luz de la vela. Ahí leían y ahí estudiaban, como nos recuerda Cornelius Castoriadis. Y en esa autoeducación de los trabajadores, en esa autoformación de la clase obrera, porque la clase obrera no la forma nadie, se autoinstituye a sí misma, en la autoidentificación como explotados y como productores de la riqueza de la sociedad, el capital fue una pieza clave y decisiva, más allá de las interpretaciones que ha habido centrándolas como una obra de economía y de las lecturas unilaterales de buena parte de sus seguidores. Yo creo que en todas las corrientes marxistas, desde el estalinismo hasta el maoísmo, que son las dos principales corrientes en el mundo que siguieron a Marx, la corriente trotskista es muy minoritaria y de poca influencia, pero es importante también, todas ellas adolecen de economicismo. Quizá la que menos adolezca de economicismo sea la obra de Mao, que tuvo la virtud de ser el primer marxista que desarrolla ideas desde el sur global, anclado en el sur global. Y creo que un siglo y medio después de escrito El Capital, yo creo que es necesario que los jóvenes vuelvan sobre esta obra, que es sin duda una de las obras cumbres del pensamiento crítico. No para repetirlo como papagayos, no para citarlo y para... Cuando yo era joven citábamos obras de Marx o de Lenin para engrandecer nuestro ego, ¿no? Para lucirnos, digamos, sobre todo ante las chicas. Para eso usábamos. Y es cierto, ahí Olver se ríe y Carlos, pero hacíamos eso, ¿verdad? Yo creo que es necesario actualizar el pensamiento de Marx, anclarse en el estudio de sus obras, del Capital fundamentalmente, pero también del Manifiesto Comunista, que me parece una obra de historia política fabulosa. Pocas personas como Marx han escrito tan brillantemente la transición del feudalismo al capitalismo como la hace Marx. Y creo que para los jóvenes es fundamental volver a hacer esas lecturas, leer a Marx, estudiar a Marx y hacer con la obra lo que puedan hacer para seguir luchando y resistiendo al capital, quizá no para construir el socialismo, que no sé qué es, sino para seguir siendo humanidad, para seguir sobreviviendo como humanidad en un periodo en el cual la existencia de vida sobre el planeta está en peligro. Muchas gracias. Ya me iba. No tengo prisa, ¿eh? No tengo ninguna prisa. Bueno, para nada. Mi nombre es Alberto Zárate Rosales, vengo de Ciudad de México, estoy como profesor visitante en la Unicom Facauca, pero también de pronto andamos acá en la Facultad de Economía, en el doctorado en Educación, ¿no? Entonces hoy pasamos por aquí. Lo felicito por su trabajo, me parece muy importante su revisión histórica al respecto. Creo que es fundamental que las nuevas generaciones, al margen de este último comentario que usted señalara, pues me parece que tiene un trasfondo relevante al respecto. Yo me quedé cuando usted estaba hablando precisamente de esta cuestión de que el sur también existe. Yo estaba recordando, y se lo comentaba a mi compañero de banca, por interrumpirlo, le decía, es que de pronto yo me quedo pensando que dentro de los mismos Estados Unidos y Canadá tuvimos grupos indígenas que fueron arrasados totalmente, ¿no? Esto es parte de la historia, un poco para centrar el punto. Ese es un primer aspecto. El segundo, esta cuestión de esa depredación que tenemos a nivel Estado. Nosotros en México lo hemos quizás el punto climático
que ha evidenciado ese vínculo entre poder político y esta extracción agresiva, la tenemos matizada en varios aspectos, desde colonias, municipios, comunidades totalmente arrasadas u obligadas a salir de sus lugares porque son ya ejes de paso del narcotráfico, de rutas del narcotráfico, y donde, por ejemplo, desde el sur de mi país, en la frontera con Guatemala, empieza la triste historia de un tren que le llaman La Bestia, donde diariamente que circula, nos enteramos que diariamente hay decenas y luego vamos sumando, son miles y luego son miles y miles de gentes desaparecidas, precisamente en este ejercicio. Pero también tenemos otros donde a fin de cuentas el narcotráfico tiene su punto final, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, en los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha sido una cuestión al respecto y que tenemos éticamente quienes trabajamos en el área de humanidades el deber en cada foro donde estamos de denunciar. Entonces, cerrando ese primer punto, profesor, a mí me gustaría que si, digo, entiendo el carácter histórico de su trabajo, pero creo que también esto obedece también a un posicionamiento político. Y ahí me gustaría que usted nos planteara cuál es su visión acerca de Cuba y de Venezuela, precisamente porque me parece que son precisamente los puntos fundamentales donde en este momento el trabajo que usted está entrando en un conflicto muy fuerte, donde medios de comunicación, proyectos económicos, crisis sociales y sobre todo confrontación entre distintos sectores se está dando en este momento. Eso sería todo. Profesor, muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Por si capaz que hay alguna otra pregunta más o contesto esa. ¿Tú nos ibas a decir algo antes de que el profesor conteste? Bueno, primero pues agradecer al profesor también por la exposición. Bueno, sin problematizar de pronto algunas cuestiones, ¿cierto?, frente al tema, digamos, problematizar sobre todo frente al tema de que decía el profe, frente a que el capitalismo no representa un avance, ¿cierto?, en la historia, sino un retroceso. Sí, digamos, no sé, frente a ese punto me generó bastante curiosidad, no sé si de pronto pudiera profundizar un poco, ¿cierto?, precisamente en el entendido y al final, claro, que hacía la recomendación de la lectura del manifiesto comunista, donde se hace un reconocimiento precisamente al carácter en su momento histórico revolucionario, digamos, de la burguesía, precisamente por el papel, digamos, frente al feudalismo como tal. Pero más allá de eso, dos anotaciones, la una frente a la necesidad de pensar, el marxismo desde nuestra América, sí, digamos, y más que preguntas, también hacer como una anotación, también de pronto a la necesidad de volver a los marxistas americanos, ¿cierto? Y en esta parte de lo indígena, de lo campesino, poder nosotros entonces retomar también los estudios de Mariátegui y los estudios de otros marxistas latinoamericanos que bastante aporte le hicieron, como lo decía usted, desde el sur del planeta. Y ya también a modo de pregunta, un poco problematizando frente también a las condiciones actuales nuestras, usted hacía incluso desde el título de la charla que hablaba sobre el extractivismo, ¿cierto? Un poco, digamos, hay un texto de uno de los leninistas y marxistas hoy, digamos, que más opinan al respecto, que es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en un texto frente a las contradicciones, creativas, si no estoy mal se llama, de la revolución, ¿cierto?, las tensiones creativas de la revolución, cómo es el tema precisamente de extractivismo, ¿cierto?, versus el desarrollo económico que debe tener la región precisamente en Sudamérica, ¿cierto?, en donde, digamos, pues se debe precisamente, si son gobiernos de izquierda, progresistas, por decirlo de alguna forma, deben desarrollar, ¿cierto?, la economía de su país, un país con una economía fundamentalmente precisamente de materias primas. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa contradicción entre el extractivismo y ese desarrollo económico que debe realizarse en el país? Y lo pregunto también por el contexto histórico en el que estamos nosotros hoy, un proceso de paz, ¿cierto?, en donde uno de los puntos principales tiende a la necesidad de tecnificar y desarrollar mucho más el campo colombiano. Entonces, digamos, es como para, si podemos de pronto, si usted puede profundizar un poco más en esos aspectos.
profesor Enrique. A mí me pareció muy interesante el planteamiento del profesor Sibeki alrededor de el poder dentro del capitalismo. Yo particularmente considero que las categorías que permiten analizar el capitalismo son la riqueza, el valor y el poder. Y las tres categorías están presentes en el tratamiento que el capitalismo hace Marx, y eso hace una profunda diferencia con otras escuelas de pensamiento, en particular con la escuela neoclásica. Me parece muy interesante el enfoque del extractivismo y me gustaría ejemplificarlo con algo que está sucediendo en nuestro país. Hace muy poco hubo una consulta en el municipio terminense de Cajamarca para preguntarle a la población si querían o no que en su territorio hubiera minería. Se pronunciaron mayoritariamente en contra de la presencia de la minería. Uno puede observar en el periódico Portafolio, que es uno de los periódicos de información económica más importantes del país, cómo desde hace unas 2 semanas más o menos viene publicando sistemáticamente artículos tratando de mostrar el costo de oportunidad que la consulta de Cajamarca implica para la economía. Pero entonces ahí está lo que usted dice. La vida poco importa, el despojo es lo más importante. Y esa serie de artículos lo que intentan es legitimar desde el punto de vista de la pérdida económica el costo de oportunidad, pero dejando de lado lo más importante que es la vida. Es decir, ¿qué importa que las fuentes de agua se pierdan? ¿Qué importa que una parte de la población quede abocada a la muerte y al desplazamiento para evitarla? ¿Cierto? Cuando lo más interesante para ellos, para los intereses dominantes, es que las 28 toneladas de oro que hay allí, ¿cierto?, puedan ser extraídas por las compañías, y compañías que hacen parte del poder económico global, porque ni siquiera son latinoamericanas. Ahí es donde uno ve precisamente y puede entender hasta qué punto es que el capitalismo es un retroceso en la historia mundial. Nos llenó de mercancías, pero nos limitó las posibilidades de seguir viviendo en este planeta. Muy bien. ¿Alguna otra intervención antes de que el profesor responda? Dinos. Buenas noches. Al compañero Raúl me gustaría preguntarle, hacerle una pregunta con respecto a los movimientos sociales o a la crisis que enfrentan hoy los movimientos sociales. En un texto de Wilhelm Reich que se llama La función del orgasmo, un capítulo que se llama El irracionalismo fascista, él plantea que preguntarse si el hombre es bueno o es malo por naturaleza es un ejercicio filosófico o un ejercicio, digamos, idealista. Que lo que hay que preguntarse es si seremos capaces de crear las instituciones que nos permitan construirnos como humanidad, o estamos abocados a hacer un amasijo, él dice, protoplasmático de reacciones inconscientes. En este sentido, y como decía, frente a la crisis de los movimientos sociales, uno de los aspectos que planteábamos ayer era que se subordinaba la ética a la táctica. Y entonces, pues me gustaría que para formular, digamos, unos principios de trabajo en los cuales los movimientos prefiguren la sociedad que quieren construir. ¿Cuáles serían como unos lineamientos básicos para unos lineamientos de trabajo básicos de acuerdo a la experiencia y el trabajo pues, que ha desarrollado el profesor Sibeki con respecto a los movimientos sociales que nos permitan como construir estas instituciones de las cuales hablaba Wilhelm Reich? ¿Alguna otra intervención? Voy. Yo tenía un profesor amigo en Uruguay que se llamaba, bueno, que era anarquista,
y que cuando le decían profesor decía, más profesor será usted, diciendo, no me traten así. Bueno, Cuba y Venezuela, voy por orden. Yo creo que son dos procesos bien distintos. En Cuba hubo una revolución. El ejército rebelde combatió, hizo una guerra contra el ejército cubano, el ejército de Batista, lo derrotó militarmente, se hizo con el poder y a partir de ahí expropió a la burguesía, a los terratenientes, a los propietarios de mansiones, de casas, y estatizó y centralizó los medios de producción y de cambio. Y realizó ensayos de nueva cultura política bien interesantes, como las idas masivas al campo impulsadas por el Che, desde el Ministerio de Industria, trabajo minga, ¿no? Como se llama ahora, trabajo voluntario para la cosecha de la caña. Se llegaron a hacer cosas muy interesantes como la gratuidad de alquileres, no se cobraban alquileres, no había horario de trabajo, la gente iba con aquello que decía Marx, de cada cual según su necesidad. Bueno, entonces funcionó fatal, evidentemente, la gente no iba a trabajar, ¿no? Pero hubo cosas nuevas socialistas. El socialismo no es la estatización de los medios de producción, la propiedad no define el carácter de una sociedad, sino los valores, las relaciones sociales, etc. Profundizó el monocultivo, o sea, el extractivismo, hasta el fracaso de la cosecha de los 10 millones en 1970, y progresivamente fue profundizando en la diversificación de la economía, proceso que se profundiza a partir de la caída de la Unión Soviética. Y hoy Cuba ya no es un monoexportador de caña, como lo fue en su historia hasta los años 70, 80, sino que es un gran exportador de tecnologías médicas. Y eso es un mérito de la Revolución Cubana que nadie se lo puede quitar, más allá de cosas que se puedan decir, que son problemáticas, etc. Entonces yo creo que en Cuba hubo una revolución. En Venezuela no. En Venezuela hubo un triunfo electoral, repetidas veces, de una fuerza dirigida por Hugo Chávez, que tuvo varios nombres hasta el actual PSUV, y el proceso venezolano profundizó el extractivismo y profundizó la cultura de la renta petrolera. Entonces, hoy Venezuela es un país donde la distribución de la renta es más importante que la producción, en los valores y en la cultura. Y es una sociedad que no funciona. Y además, consecuencia de 100 años, de un siglo de renta petrolera, hay unos niveles de corrupción atroces. Entonces, yo creo que hay un contraste entre Cuba. Lo común es que las dos han sido acosadas por el imperialismo, eso es evidente, y por las derechas. Pero Cuba fue acosada por el imperialismo y avanzó en un proceso determinado que lo llevó a donde está ahora. Y Venezuela, siendo acosada mucho menos que Cuba, hay que decirlo también, no es una cuestión cuantitativa, hay un acoso imperial. Hoy Venezuela exporta 96% petróleo crudo y una parte de ese petróleo va a Estados Unidos, lo refinan, lo hacen gasolina y vuelve a Venezuela. Entonces, yo soy muy crítico de lo que pasa en Venezuela. Las críticas que podría formular a la Revolución Cubana hoy son peccata minuta, o sea, son poca cosa al lado de lo que uno ve en la Venezuela de hoy. Es evidente que hay una derecha, que hay un imperio que juegan sus cartas y también es evidente que hay un poder absolutamente corrompido y que no sabe hacia dónde dirigir la barca del proceso bolivariano, que intentó hacer cambios, que tuvo un primer periodo de voluntad, de vocación de transformar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no se pueden poner Cuba donde hubo una revolución, nos guste o no, hubo una revolución, y eso es algo muy respetable, con los procesos de triunfos electorales del progresismo, que son otra cosa. Puedo estar equivocado, puedo ser discrepable, pero eso es lo que pienso. Sobre el capitalismo y la regresión. Bueno, yo creo que a Marx
no se le puede pedir más de lo que Marx hizo, que ya fue mucho, ¿verdad? Por ejemplo, Marx conoció la manufactura, la industria funcionaba, era la manufactura. Marx no conoció el taylorismo, no conoció el fordismo, por supuesto no conoció la automatización y el toyotismo, que son mucho más recientes, pero vaya si el taylorismo cambió la producción fabril, ¿verdad? En donde el poder en la empresa se concentró de una manera brutal. Taylor, que fue el que creó el método de trabajo, decía que el obrero debía ser un gorila amaestrado y que los saberes obreros debían extirparse del obrero y concentrarse en la dirección de la fábrica. Ese era el concepto que tenía Taylor. Lamentablemente Lenin se definió a favor del taylorismo, pero eso es otro problema. Por supuesto, Marx tampoco leyó a Lenin, no leyó a Mao, no leyó a Mariátegui, no leyó a Wallerstein. O sea, que nosotros ahora, como dicen los fanáticos del fútbol, es muy fácil saber los resultados leyendo el periódico del lunes. Ahí cualquiera llena las apuestas y gana, ¿verdad? Pero Marx fue un hombre de su época, fue patriarcal, por ejemplo. Entonces no se puede criticar a Marx desde la mirada antipatriarcal y feminista que muchos tenemos hoy o pretendemos tener. Entonces, el concepto de que el capitalismo es una regresión, quien lo formula de forma más clara y precisa es Wallerstein, de los que yo conozco, hay otros, pero Wallerstein la formula de una manera muy clara, es una mirada post-Fanon. Wallerstein está muy influido por Fanon, es una mirada post-proceso de liberación nacional de las colonias, post-Argelia, post-Vietnam, etc. Entonces, ahí es donde pudimos ver la emergencia de pueblos indígenas, afros, en África, en Asia y en América Latina, ¿verdad?, que dibujaron la historia con otro color y de otra manera, ¿verdad? Es como la emergencia del nuevo sujeto mujer, que cambia la historia. Entonces, yo creo que nosotros no podemos criticar a Marx porque no fue ambientalista, porque no fue antipatriarcal, porque no vio que había una regresión, porque en aquella época el sujeto único emancipatorio era la clase obrera de los países centrales. Recién cuando se intenta aplicar la receta de la clase obrera, fuerza motriz de los cambios, Tercera Internacional, en China, se ve que la clase obrera es el 1% de la población. Dice, no, aquí hay algo que no va. Tampoco podríamos criticar a Marx porque habló de la estupidez de la vida campesina, ¿verdad? Porque en aquella época, bueno, el campesinado era como una rémora. A mí no me gusta que Marx haya dicho eso, pero no le puedo echar la culpa a esta altura. Entonces yo creo que llegar a la conclusión de que el capitalismo fue una regresión, bueno, hay que ver la historia de las mujeres, y de las mujeres indias y negras, y de los pueblos afros, y de los pueblos indígenas. Y entonces ver la historia, desde la Gaitana hasta Quintín Lame y hasta hoy, y ver qué significó la colonia, y la conquista y la república. Y la república fue incluso una regresión respecto a la colonia para muchos pueblos indígenas. Entonces, esto es, insisto, acertar el resultado de los partidos el lunes. Yo tengo mucho respeto por Mariátegui y por muchos pensadores marxistas de América Latina que están muy buenos, pero ¿por qué no pensamos, no le damos un estatuto de pensador crítico a Lorenzo Muelas? ¿Y por qué, sin desmerecer a Mariátegui ni a ningún otro, ¿verdad? ¿Por qué seguimos centrados en lo urbano, ilustrado, blanco? A eso es a lo que me refiero. Y por supuesto que tiene que estar Mariátegui, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Pero también tendríamos que ir poniendo a otras personas. O a Quintín, ¿verdad? Porque la práctica de Quintín fue realmente para su época alucinante, ¿verdad? Principios de siglo, las quintiniadas, realmente fueron prácticas realmente importantes. El tema del extractivismo y el desarrollo económico. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Por qué los gobiernos de izquierda tendrían que desarrollar la economía? Es una alternativa, ¿verdad? Desarrollar la economía. ¿Por qué?
Digo, es una provocación. Por la distribución de riquezas. Pero, a ver, acá también hay Marx, y en eso yo soy 100% marxista. Marx nunca creyó que el socialismo o la sociedad del futuro fuera consecuencia del reparto, sino del trabajo, ¿verdad? Un trabajo libre, no alienado, ¿verdad? Pero la sociedad del futuro Marx la fundaba en el trabajo, ¿verdad? La asociación de trabajadores libres, planteaba. Y hoy en día, progresismo mediante, pensamos que el reparto es el camino al futuro, y no. Tú puedes repartir una vez, o sea, recuperar la tierra o las fábricas, pero eso funciona una vez. Después hay que hacerlas producir. ¿Y de qué manera? ¿Con la división del trabajo heredada u otra? ¿Con tecnologías que vulneran el medio ambiente o con otras? En fin, eso es toda una discusión. Evidentemente el extractivismo, y esta es una de las cosas que más le critico al proceso de Venezuela, por la pregunta anterior, no tocó el extractivismo. Así como los cubanos lo tocaron y pudieron salir del monocultivo azucarero, los venezolanos se enterraron en esto. Igual que los bolivianos. Más allá de los discursos de Álvaro García Linera, el salto industrial no está funcionando. Hay que hacer un paréntesis. La industria no se desarrolla porque tú decidas, firmes un decreto o apretes un botón y ya hay industria. En los lugares donde ha habido industria, Medellín, por ejemplo, con la industria textil, son décadas de familias especializadas en lo textil. Y después de décadas consiguieron desarrollar una industria. No se improvisa el desarrollo industrial porque implica tecnologías, implica trabajadores, especialistas, técnicos, obreros especializados, que eso no se hace en 2 semanas, son largos procesos. Pero yo creo que no hay por qué desarrollar la economía, yo creo que hay que diversificar la economía. Y la idea de volver al campo que se dijo anteriormente es una idea fundamental de lo actual. La importancia del campesinado cobra un papel central, que son trabajadores también, el campesino no es un trabajador que tiene una pequeña parcela de tierra. Y la última pregunta, lo de los movimientos sociales. A mí la idea de Gramsci de prefigurar la sociedad del futuro no me gusta. Lo que están haciendo hoy algunos movimientos sociales es construir la sociedad del futuro, con lo que se puede del hoy. Y entonces hay movimientos, sobre todo rurales, indígenas y campesinos, que están construyendo algo nuevo, ¿verdad? Relaciones sociales de nuevo tipo. Y por lo tanto relaciones entre los seres humanos y la naturaleza de nuevo tipo, ¿verdad? Basadas en la cooperación, en el apoyo mutuo, en la complementariedad. Y yo creo que en los movimientos hoy hay un par de líneas de trabajo que son claves. Ya lo mencionamos ayer en un seminario. Resistir al capital y al capitalismo y al poder y crear algo nuevo. Y en eso crear algo nuevo es fundamental porque hoy el sistema, el lugar que nos tiene reservados para la mitad de la humanidad, la zona del no ser, es el cementerio, ¿verdad? El sistema está planificando el exterminio masivo de una parte de la población que es desechable, que es sobrante. Entonces nosotros necesitamos, no por ideología puede ayudar, pero por necesidad de sobrevivencia, crear espacios nuevos de producción, de vida, de autoprotección, de autodefensa. La autodefensa va a ser fundamental en el futuro. Si no somos capaces de autodefendernos con todas las herramientas, no solo con los bolígrafos, con todas las herramientas que sea posible, autodefendernos, ¿verdad? Como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona, si no somos capaces de autodefendernos, el sistema no nos va a defender. Hay una alianza Estado, paramilitares, narco contra nosotros. Entonces ellos no nos van a defender, o nos subordinamos o nos liquidan. Entonces la autodefensa de masas, colectiva, no armada en lo posible, y no le tengo asco al tema, pero digo no armada porque es la forma como más criminalizan, ¿verdad? Pacífica, es fundamental para proteger las nuevas creaciones del mundo de los sectores populares, del mundo de los trabajadores.
Y yo creo que no se pueden dar líneas de trabajo, recetas de 1 al 5, ¿no? Táctica. Crear cosas nuevas, educación nueva, puestos de salud nuevos, producción de nuevo tipo, tener espacios propios y ahí crear mundos nuevos. Y después veremos, no podemos, justamente es cierto, Marx no trazó cómo iba a ser, no diseñó la sociedad del futuro. Dio ideas muy generales, como de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Eso es un principio ético, pero no es una línea de trabajo de cómo va a ser la sociedad del futuro. Y otras ideas más. Antes de que el profesor... Bueno, agradezco, te paso ahora, les agradezco la escucha, las preguntas y las observaciones que han hecho. Muchas gracias.